doctor Faustino, ¿usted considera que se está haciendo un juicio precipitado acerca de esta elección? Me parece que es algo engañoso el pensar que solo hay dos visiones. Ese discurso es el que ha impuesto el presidente, básicamente desde que accede al poder, desde que divide a buenos y malos, a los de clase alta, a los fifís, al pueblo bueno y sabio, que son el resto de los mexicanos. Es decir, son estrategias que quienes han estudiado el populismo saben que son útiles para en determinado momento pues llamar al apoyo popular, ofrecer salidas fáciles. Siempre ha sido una estrategia para el tema populista, para también ahondar un poco en el tema de las coaliciones, como lo señalaba en el principio, pues es natural que se organicen, que se realicen en vista de lograr imponer sus intereses, de ganar escaños, de ganar cargos. Sin embargo, pues evidentemente se trata solamente de alianzas electoralistas que son muy breves y que en el momento posterior a, como lo decían hace rato, posterior a las elecciones, pues ya la repartición de los cargos correrá cada quien hacia el bando que le corresponda, ¿no? A grandes rasgos, pues también señalar, por ejemplo, la aparente incoherencia que suscita ver al partido Morena coaligado con el Partido Verde Ecologista. Por otra parte, pues el Partido del Trabajo siempre ha sido afín a Andrés Manuel, de ahí no hay gran sorpresa. En fin, me parece que si se le acusa a la coalición Va por México de incoherente ideológicamente, pues en este sentido también podremos cuestionarla, la coalición Juntos Haremos Historia, por aliarse precisamente a un partido que ha apoyado en su momento al PAN en el 2000 con Vicente Fox y en el 2012 a Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia. Desde mi punto de vista, me parece que es correcto lo que usted está señalando. Lo que acaba sucediendo con los populismos es que llegan a tensar la polarización a tal grado que al final terminan ellos con un efecto contrario del que se esperó o del que tuvieron en algún momento. Esto lo podemos ver recientemente en el caso del presidente Donald Trump o en otros fenómenos de Europa y América Latina. A mí me parece que cuando yo señalo que no hay que culpar a una sola persona, sino entender que todo el fenómeno en conjunto está integrado de una serie de elementos y el discurso populista evidentemente es uno de los elementos que más permiten que un partido en el poder logre tener una base popular tan importante. Pero así como ese discurso logra polarizar a favor, muy seguramente puede llegar a polarizar en contra. Es decir, cuando el desgaste llegue a un nivel en el cual el presidente, que es el portavoz de este discurso, no logre, como usted señala, lograr legitimar no solo las políticas, sino lograr explicar por qué no hay crecimiento económico, por qué la vacunación puede tener algunas críticas muy importantes, por qué la confrontación con los empresarios. Cuando ese discurso deje de tener el efecto tan positivo, muy seguramente va a venir en contrario y va a tener una caída que va a llevar a que otros partidos se beneficien. Hoy estamos, yo pienso, en la víspera de una gran crisis, incluso constitucional. Estamos llegando a un punto donde el que no es el candidato en este proceso electoral es el que más desorden está metiendo, por no decir cometiendo ilegalidades, porque está conduciéndose ilegalmente el presidente, está descalificando al árbitro electoral, tanto el INE como el tribunal, y está creando el escenario para una situación de una grave, muy grave crisis política a partir del 7 de junio. Yo tengo la impresión de que
a Morena le va a ir mucho menos bien de lo que quiere el presidente y que al bloque opositor de Va por México le va a ir mucho mejor. Lo que nos está proponiendo el presidente es un régimen donde no se respeta la ley, donde él impone su voluntad. Y esto es extremadamente grave. Entonces, yo lo único que puedo hacer concluyendo es hacer un llamado de atención a la gente que salgan a votar, que voten por una opción democrática para mantener la institucionalidad democrática, y querámoslo o no, estamos en esta disyuntiva entre esta opción de institucionalidad democrática o el hegemón dictatorial que nos ofrece López Obrador. Con partidos mediocres, chafas, con candidatos chafas, con lo que ustedes quieran, porque es así, porque nuestra realidad es esa. Pero este es el tema ideológico de fondo. No es un tema de capitalismo, socialismo, globalidad versus natividad y nacionalismo. No, esa no es la discusión. La discusión es si creamos una sociedad de instituciones o si creamos una sociedad basada en el vituperio de un solo hombre, que es lo que nos está ofreciendo López Obrador, y que por desgracia mucha gente que yo conozco de la izquierda que están en Morena siguen esa ruta con él. Por lo menos gente como Porfirio Muñoz Ledo está rompiendo, por fortuna. Quiero pensar que hay alguna inteligencia obrando por ahí en la cabeza de algunos morenistas, pero no puedo creer ni puedo entender cómo tanta gente de izquierda, tan inteligente y tan crítica, incluyendo muchos que están en la universidad y que votaron por él, no sean capaces de pararse y decir, ya basta, tenemos que ir por otra ruta. Volvemos hacia el pasado, vemos que desde 97, cuando Zedillo era presidente, en la elección intermedia nunca la ha ganado, nunca ha tenido mayoría el partido en el gobierno. Y esto es natural, hay una evaluación de la ciudadanía respecto al desempeño del partido en el gobierno. En esta ocasión es distinto. ¿Y por qué le va la vida al presidente? Creo porque no está dispuesto a aceptar ningún contrapeso. Contrario a lo que las reglas democráticas nos imponen, bueno, hay una evaluación y efectivamente el ejercicio del gobierno desgasta a los partidos gobernantes. Esto a nivel teórico es muy explicable, pero, y me parece, coincido totalmente con Ricardo, es el momento de poner el foco y la atención en lo que está sucediendo. ¿Por qué es una elección tan importante? Primero, porque el presidente quitó del escenario a los protagonistas. Los protagonistas en las elecciones son los partidos, los candidatos y el electorado. Y de pronto dijo aquí, el importante soy yo, y centra todo, pero él ha traído esto. Primero porque la campaña empezó desde que tomó posesión, insisto, con las mañaneras, en un uso bastante poco recto, creo yo, y desde ahí se dedica a sentar la agenda y además a dar instrucciones. Algunas instrucciones las da por abajo del agua, pero otras abiertamente, como lo que mencionaba Ricardo. Justamente saca las tarjetas de Adrián de la Garza en Nuevo León, una indiscreción de una senadora que dice al presidente le interesa mucho la elección de Nuevo León, nos hace ver que eso es claramente, y él lo demuestra, que bueno, que tiene interés en esa elección en particular. Yo creo que todos los presidentes han tenido pues, sus preferencias, obviamente, a veces con sus partidos, a veces apoyando candidatos de otros partidos, pero nunca habían tenido el descaro, diría yo, o el atrevimiento de vulnerar de la manera como se está haciendo ahora el régimen legal y el entramado normativo
que hemos construido durante muchísimos años. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero Ricardo no me dejará mentir, y él más participando activamente. Fueron reformas tras reformas tras reformas en donde la izquierda fue ganando posiciones para lograr abrir este sistema, para lograr que tuvieran participación los partidos que no eran afines al gobierno, ni el PRI ni sus satélites, y se fue permitiendo la participación de otras fuerzas políticas. Eso habla de pluralidad, y bueno, pues sí, porque México no cabe, como no cupo solamente en el manto del PRI, tampoco cabe solamente en Morena, aun cuando el presidente quiere hacernos ver que él es el presidente de todos, pero los fifís tal y los no sé, o sea, tachando a los de enfrente. Entonces, bueno, no es un presidente para todos, e igual no es un partido Morena en el que quepan todos. Y de verdad, la actitud del presidente es nefasta para este régimen. O sea, no está actuando como un demócrata claramente, y este sí es un verdadero riesgo. ¿Por qué le va la vida en esta elección? Porque no quiere contrapesos, porque si es la corte la que va a decidir algo, entonces le dice que son una bola de ineptos todos menos Saldívar, ¿no? No hay ningún contrapeso que acepte. ¿Por qué? Pues en mi opinión, porque son autoritarios, y porque los autoritarios pues tienen que tener el control de todo. ¿Qué es lo que se está jugando ahorita? Pues la Cámara de Diputados, simplemente. Entonces, desde luego el presupuesto, pero muchas otras posiciones. Y además creo que sí, y supongo que tampoco le debe haber gustado mucho la decisión del INE en términos de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, justamente porque limita la súper sobrerepresentación que tiene, que es totalmente arriba, el doble de lo permitido en la Constitución, pues sí le da un margen bastante cómodo a Morena. Y efectivamente, yo creo que no tienen la certeza de que Morena va a ganar tantas candidaturas como ganó antes, y no tiene la posibilidad de hacer los chanchullos que hizo para tener esta sobrerepresentación. Por eso le va la vida. Ahora, el riesgo, que yo sí creo que es muy, muy, muy alto, es que no respete los resultados, ¿no? Tenemos que efectivamente meterlo o hacer valer nuestra decisión. Yo también llamaría al voto un voto responsable, un voto informado, y hacer válida esta posibilidad que tenemos, que es cuando se nos pregunta qué queremos para el futuro de México en la próxima elección. Tenemos la oportunidad de decirlo. Doctora, Gracias. muchas gracias. A ver, ¿qué piensa usted, doctor Antonio Faustino? Aquí la doctora dice, no quiere contrapesos. Este gobierno no quiere contrapesos. Morena, como partido oficialista, porque hay que decirlo, es el partido oficialista, ¿no? No quiere un contrapeso. ¿Usted qué piensa, doctor Faustino? Habló del populismo también el doctor Pascoe, dice, va mucho más allá del populismo. Esto ya va más allá. Efectivamente, parece que nuestras instituciones son vulnerables, están desprotegidas, pareciera que las leyes no son suficientes para proteger a las instituciones de esta intimidación, de este embate, ¿no?, político que están padeciendo. ¿Usted, doctor, piensa que vamos a resistir el embate, como lo hizo Estados Unidos, o vamos a tener que enfrentar una nueva crisis de partidos, un nuevo reacomodo? ¿Qué podría agitarse aquí? Sobre los contrapesos, pues como bien ya lo apuntaba la doctora Mirón, es el personaje Andrés Manuel, una personalidad que ya se conocía, que ya se sabía de su intolerancia, por una parte, pero había algo que sí desconocíamos, y es ahora que es presidente nos venimos tristemente enterando, ¿no?, de hasta dónde puede llegar su obsesión por pues acaparar, por controlar, por precisamente cooptar, los contrapesos. La sociedad mexicana ha construido una serie de instituciones, no solamente el Instituto Nacional Electoral por una parte, sino otro tipo de mecanismos que aseguran, ¿no?, por una parte que haya legalidad, que haya transparencia, y que afortunadamente siguen funcionando, y que ello pues eventualmente permitirá que
si bien las opciones que existen ahora se pueden básicamente traducir en dos, cualquiera que sea o cualquiera que elija la ciudadanía sea efectivamente respetada por una parte, y si van a optar por otra alternativa, como también lo apuntaba la doctora Mirón, en el caso de que no refrenden el apoyo en la Cámara de Diputados con la mayoría, lo cierto es que esto provendrá evidentemente de la ciudadanía, no de una imposición, no de el partido político en el poder, sino de que en nuestro país afortunadamente contamos con instituciones, contamos con un personal profesional, capacitado, etcétera, que permite que haya elecciones confiables pese a un clima, pues sí hay que decirlo, que es netamente electoral, netamente efervescente como lo son las campañas, pero que estoy seguro de que posteriormente la decisión de la ciudadanía será respetada. Ahí sí me aparto un poco de la visión de los compañeros integrantes del panel, ya que pues el presidente suele tener este tipo de desplantes. Sin embargo, yo veo complicado que, como lo decían, pues desacredite unas elecciones y valide otras, ya que hay estados, hay gubernaturas donde el partido en el gobierno pues ya la tiene, se puede decir que ganada, hay otras donde están en pugna y hay otras en las que la oposición tiene también predominio. Es decir, cómo desacreditar una elección, por ejemplo, donde me va mal, pero a nivel gubernatura, pero a nivel diputaciones me va bien. Es decir, es al final de cuentas la misma, el mismo órgano electoral, los mismos funcionarios de mesas directivas de casilla, los que realizan la elección. Es imposible desacreditarla si no se desacredita por completo, digamos, en algún contexto en particular, tal vez. Estamos frente a una cruda lucha política por el poder. Este es el problema. Y desgraciadamente en esa cruda lucha política por el poder, quien sale lastimado es siempre la ley y por lo tanto la sociedad. Y obviamente la verdad. La política se impone a la racionalidad y desgraciadamente a la institucionalidad. Y ese es el gran riesgo, porque lo que tenemos que asegurar en esta elección es que la institucionalidad se imponga a la irracionalidad de las acciones que vienen. Somos una sociedad con un gobierno que no dialoga, impone, que no razona, decide autoritariamente. Y ese es el problema y es el gran peligro que tenemos con esta elección que viene, que yo considero, ya viendo esto de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, y que están dispuestos a simplemente ir encima de la Constitución y de una resolución de la Suprema Corte de Justicia por una venganza política, porque quiere demostrar que solamente él manda en el país por encima incluso de la Constitución. Yo llamo a la gente, a todo el público que nos está viendo, a que voten de manera inteligente en esta elección. Piensen y razonen hacia dónde vamos. Doctora Rosa María, por favor, vayamos concluyendo. Yo sé que es muy difícil porque es un tema con impacto local, nacional e internacional. ¿Cómo vamos a vernos a nosotros mismos después del 7 de junio? ¿Cómo nos vamos a evaluar también si ese voto inteligente no llega? Yo al menos estoy muy inquieta, como ciudadana, me preocupa cómo vaya a votar el resto de la población, me preocupa muchísimo, a veces no duermo bien por ese tema. A ver, ustedes que conocen bien el vaivén político y este tema electoral que usted conoce muy bien, doctora, ¿cómo piensa que va a quedar esa radiografía
¿Y qué pasa con estas posibles detenciones que ya están ahí? Lo que dice el doctor Ricardo Pascue puede pasar mañana con los de Monterrey, ¿no? Con la gente que está en Nuevo León, los candidatos de Nuevo León, que también son un estorbo para el partido oficial. Dígame, doctora. Antes que nada, tenemos la obligación ahora más que nunca de ejercer nuestro voto. Es un derecho que tenemos y es un voto responsable, efectivamente. Entre más participación haya, mucho mejor. Por otro lado, la elección está en gran medida en manos de la ciudadanía. Yo creo que esto también hay que respaldar al INE desde esta perspectiva. Insisto, yo tengo toda la confianza en que será una organización muy cercana a la perfección la que tendrá el INE, porque lo han hecho el IFE, INE lo ha venido haciendo durante los últimos 25 años, sin lugar a dudas. Han sido elecciones muy cuidadas, en donde los votos, como dice los spots de ellos, cuentan y se cuentan. Entonces, eso nos debe de dar una gran confianza. No podemos poner en duda la rectitud y la honestidad del INE. ¿Que tiene problemas? Sí tiene muchos problemas. ¿Que ganan mucho los consejeros? Ese es otro tema. Pero ahí es donde creo que tiene que estar la apuesta el 6 de junio. Y el 7 también, hacia la institucionalidad. Tenemos que hacer fuerte esta institucionalidad. E insisto, la participación, bueno, Toño está ahí, justamente forma parte del INE, entonces está en ellos, en los ciudadanos que están incorporados en la organización electoral, desde los funcionarios de casilla hasta los consejeros electorales del Consejo General, pero yo creo que ellos menos, o sea, es en la base de la pirámide donde tenemos que apostar y donde tenemos que tener confianza en que podremos tener una elección como la de siempre, una elección normal, una elección concurrida, y ojalá esto contribuya a que se consoliden ciertos contrapesos, por lo menos en la Cámara de Diputados. Doctor Antonio Faustino, si gusta cerrar algo, ustedes de su conocimiento del INE, piensa que va a haber disciplina política de los partidos, tanto de los partidos como de los actores políticos, incluido el presidente, a la hora de asumir un resultado, porque al menos hasta lo que yo puedo ver es que lo que percibe uno de presidencia es, si yo gano y gano por mucho, no va a haber violencia. Pero el otro escenario que me intimida muchísimo es que si pierde, entonces nos está advirtiendo ya desde ahora que sí va a haber problemas, ¿no? No sé usted, doctor Antonio Faustino, si ven ese escenario, si están preparados, si observa que el INE trae el blindaje suficiente como institución y el apoyo solidario de la sociedad. Con esto quisiera yo cerrar, agradecerles a ustedes, y si quieren agregar algo más, los dos ponentes, ha sido un honor para mí participar también como moderadora. Para ir un poco a contracorriente de digamos, de la postura de los comentarios de compañeros de esta mesa, pues yo considero que si bien existe un riesgo que ya está demostrado, que ya se ha hecho patente por parte del presidente, lo cierto es que recordemos casos como el de Salgado, que si bien hubo un revuelo, el presidente intervino, etcétera, el INE también salió a dar la cara. Lo cierto es que ello derivó en una impugnación que en su caso resolvió el Tribunal Electoral, y en ese sentido yo quisiera como tranquilizar un poco, guardar la calma en el aspecto de que cualquier anomalía, cualquier impugnación respecto a cualquier elección tiene que seguir su cauce, digamos, institucional, normal, y eventualmente ser desahogado por las instancias jurisdiccionales, así como ocurrió en el caso de Salgado. Y recordemos que si bien a regañadientes, Andrés Manuel y el propio Salgado lo aceptaron. Me refiero a la decisión del tribunal. Por otra parte, también un poco a contracorriente de lo que señalaba el doctor Pascue, y decir que también estas visiones un poco exageradas, ya las vimos en el caso de Andrés Manuel en 2006, cuando se decía que era un peligro para México, etcétera, también forman parte de una agenda, forman parte de ciertos grupos políticos. En ese sentido, pues tomar las cosas en su justa dimensión,
no caer en el alarmismo. El México que conocemos lleva mucho tiempo construyéndose y no se va a acabar de un día para otro. No vamos a llegar a Venezuela, al caso Venezuela, con mucho respeto lo digo. Y finalmente, pues, invitar a la ciudadanía a que ejerza el sufragio por la opción política que prefiera. Si decide apoyar al presidente, si decide apoyar a la oposición, está en todo su derecho, y creo que eso es lo rico de la sociedad pluralista como es la mexicana, que ha mantenido una serie de partidos políticos porque les ha refrendado su apoyo en las urnas. Estos partidos políticos siguen existiendo básicamente por eso, y finalmente, pues, agradecer la invitación también que me realizaron. Fue un verdadero honor para mí compartir la mesa con tan distinguidos ponentes, y bueno, pues para no acaparar más el tiempo, agradezco mucho. Pues bueno, esta fue una gran mesa. Yo también les agradezco a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de toda la comunidad universitaria su presencia, su seguimiento en este y otros temas de gran interés nacional. Muchas gracias la presencia de tan distinguidos ponentes, el doctor Antonio Faustino, el doctor Jesús Rivero Casas, el doctor Ricardo Pascoe y la doctora Rosa María Mirón Lince. Yo soy Yuriria Rodríguez. Hasta pronto. Gracias.